estas fases que mayormente tienen más popularidad. Ya hablamos de la observación internacional, hablamos de las auditorías, pero ¿cuántas auditorías y cuántas garantías electorales ofrece el CNE para este proceso? Bueno, en la reunión que se hubo en la Asamblea Nacional, por lo menos hay 16 auditorías en los procesos electorales. Se estuvo hablando en la reunión de que hubo en la Asamblea Nacional de Diálogo, referido al cronograma de elecciones, establecer unas 19 auditorías para el sistema electoral. Ajá, vamos a tratar de detallarlas, detallar algunas. Yo tengo algunas que quisiera detallar. Auditoría del software de votación, que es el 15, es muy importante porque es conocer el sistema y ahí deben estar presentes, insisto, las organizaciones políticas para decirle a sus militantes. Quiero hacer una salvedad muy importante. Aquí hubo en el CNE una auditoría realizada por 18 especialistas de distintas universidades y hubo un resultado. Sería interesante cuál fue el resultado y qué observaciones hicieron. 18 profesores universitarios de materia tecnológica, de computación, y se hicieron esas auditorías. Pero voy a mencionar algunas auditorías. Auditoría de producción de máquina, por ejemplo, donde se revisa la máquina completa, porque ¿qué pasa? Este hash o este primer software donde se realiza esta primera auditoría es un código cifrado que se llama hash. Ese código va a acompañar todas las auditorías y las organizaciones políticas y el CNE comparten de alguna manera con unas firmas electrónicas. Como la misma clave. Como la misma clave, correcto. Con esta clave yo puedo detectar si fue cambiado algo en el sistema, si algo fue cambiado, que debe ser el que va a la auditoría, verificar en cada auditoría que sea el mismo hash, que sea el mismo código, el mismo cifrado, que no se cambie, porque ahí entonces, bueno, podemos decir que hubo un cambio en el software. Es muy importante, por eso para mí las auditorías son muy importantes. Y después que se le haga esa auditoría, lo que es el proceso automatizado, ¿con qué contamos también? Contamos también, por ejemplo, el mismo día de las elecciones, termina en caliente, porque es que estas auditorías son en caliente, muchas de ellas. El día de las elecciones, por ejemplo, hay una auditoría cívica que se cuentan aleatoriamente, salen algunas cajas y los testigos que estén presentes en ese centro de votación, recuerda que se abren las cajas, se cuenta y es importante señalar también una innovación que hubo en el sistema, que es bueno verificarlo también, que la máquina al imprimir el resultado venía con un código R. Es decir, que yo puedo, si no tengo copia, todos los testigos deberían tener acceso al código R. Entonces, yo creo que es importante que la gente esté informada. Sobre todo, por eso yo exhorto siempre a las organizaciones políticas y cualquier organización que esté invitada a estos procesos, que informe cómo es el sistema electoral. No, ciertamente. El público debe estar informado sobre las características del proceso electoral, pero todo lo que tú estás detallando también debe formar parte del discurso de los rectores del CNE. Correcto. Por eso, en el cronograma electoral, yo quiero siempre lo resalto en las entrevistas que me hacen en relación al tema electoral. En el cronograma electoral se establecen 146 días campaña institucional y comunicacional del proceso electoral. Entonces, es importantísimo, nosotros estamos haciendo aquí un proceso de formación, de información. Cuando le corresponde al CNE. Cuando le corresponde y tiene que hacerlo el CNE. En mi opinión, con una crítica constructiva. Hay debilidad. Hay debilidad y creo que el Consejo debe hacer un gran esfuerzo, sobre todo en una elección como esta, tan importante, histórica para mí, por lo que va a representar, lo que representa. Debe haber una campaña y los rectores deben ir a la televisión, los rectores deben dar ruedas de prensa, los rectores deben de alguna manera informar sobre este tema, porque a mí me ha sorprendido que he ido a programas donde la gente no sabía que existían las auditorías. ¿Y a qué tú crees que se debe a eso? Bueno, realmente es difícil responder esa pregunta. Yo invito siempre a quien le corresponde. La responsabilidad es del CNE, el poder electoral, y está en el cronograma electoral 146 días establecidos para la campaña institucional y comunicacional.
O sea, Y desde el mismo día que se convoca la desde elección, el mismo- arranca ese periodo. arranca el periodo, correcto. Por eso es importante que yo considero que el CNE vaya, por supuesto ellos tienen un canal, eso es otra cosa que debemos resaltar, por eso la página del CNE es importante, ellos filman todo y usted puede revisar en las páginas, cada auditoría es transmitida en vivo por la página del CNE, pero lo sabemos todos. Entonces yo creo que son elementos importantes, son críticas constructivas. Yo creo que en esta ocasión hay que hacer una campaña muy, pero muy fuerte en relación, sobre todo, para quitar el mito del fraude o quitar el mito de que el sistema es una trampa o el sistema, lo que sea. Lo que queramos nosotros eliminar, creo que la información es poder. Entonces le corresponde al CNE esencialmente hacer este trabajo que estamos haciendo nosotras hoy. Sí. Y con todo cariño lo estamos haciendo, por supuesto, además. retomando los términos que tú acabas de decir, fraude, trampa, cuando en procesos electorales hay supuestas denuncias de que la elección que hizo el votante no se corresponde con lo que determina la papeleta. Hay un proceso de auditoría que es posterior a la elección, que es el proceso de verificación ciudadana. ¿Todavía se sigue llamando así? Sí, todavía se sigue llamando verificación ciudadana, está en el cronograma electoral y se realiza en el mismo momento en caliente. Finalizada la elección, se realiza la verificación ciudadana. Pero además hay unas verificaciones posteriores. ¿Cuáles son? Las voy a mencionar. Posteriores al evento. Posteriores al evento, que son auditorías, por ejemplo, relativas al cierre, ya lo dijimos, auditoría de cuadernos, también hay una auditoría, aunque no pertenece al sistema de automatizado, se hace una auditoría a los cuadernos de votación. ¿Cómo se hace esa auditoría? Se revisa el REP, el registro electoral, se compara con el cuaderno de votación para que no haya ninguna diferencia, es decir, todas las organizaciones que han participado en las auditorías lo conocen. Además está una auditoría del sistema que tenga que ver con todo lo biométrico. Fase 2, está la fase 1 y está la fase 2, que es posterior al proceso electoral. Es decir, que siguen habiendo auditorías después del proceso electoral. Así es, Ana Paula. Vamos a seguir conversando.